Gloria del Señor. Así que, sin más preámbulo, yo quiero invitar aquí al escenario al licenciado Felipe del Castillo, que nos hace el honor también de estar en esta casa. Denle un fuerte aplauso para recibirlo. Quisiéramos entregarle, Lick, un pequeño detalle para usted, su familia. Lo reciba con todo nuestro corazón. Gracias por estar en esta casa. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Buenos días, ¿cómo están? O tardes ya, buenas tardes, ¿cómo están? Sonríale al vecino y dígale: te ves guapo este día, te ves guapo. Y como que no le creyó, ¿verdad? Le digo: es que dígalo, estoy hablando en fe las cosas que no son como si fueran. Para mí es una bendición estar con ustedes. Y lo dije ahora con los matrimonios ayer, pero me dio mucha pena la situación que sucedió aquel miércoles, que sé que no se reunían, hicieron una reunión especial y no pude llegar aunque estaba en la ciudad. Me sentí tan mal porque no me pasan esas cosas a mí, y yo creo que Dios me quería enseñar algo y creo que estoy aprendiendo. Pero yo le dije al pastor Omar cuando hablamos, porque ya no llegaba, le dije: en cuanto tenga una oportunidad vengo. Y este fin de semana, que estoy aquí, yo estaba en León porque mañana es cumpleaños de mi esposa. ¡Ay, jole! Y le iban a festejar hoy domingo, un precumpleaños, pero les dije: no le festeje nada porque no estoy. Entonces vamos a echar mañana el festejo. Y pues yo quería estar ahí para cualquier cosa, pero es la fecha que yo tenía libre, ya no la tengo hasta septiembre, octubre, otro fin de semana libre. Y realmente los fines de semana pues son muy escasos los que puedo venir, un sábado, un domingo. Pero yo les amo de verdad, y me pudo no estar aquí este miércoles, y estoy aquí para restituir al agraviado. ¡Ay, jole! Y principalmente dice la Biblia que tú sí sea sí, tú no no. Y en el área del ministerio es muy importante que uno cumpla su palabra, porque si no, entonces ¿qué confianza la hay? Y yo ya se los he dicho, pero ahí parado hoy, escuchando lo del 8º aniversario, el Señor me volví a hablar y me dijo el Señor: yo te traje. Antes de que el pastor dijera que qué bueno que yo vine a los matrimonios, el Señor me dijo: yo te traje porque voy a usar esta casa para bendecir toda el área de Monterrey y más allá. Y yo te traje porque quiero que atestigües lo que yo voy a hacer. Ahora, yo viajo por muchos lugares en México, ¿no? Yo presido una red de pastores, como 60 pastores en el país, pero con casi 130 iglesias. Algunos tienen 5, 6, 7 misiones, iglesias. Hay un pastor que tiene 12 o 13 iglesias más y 3 de 2,000 personas, aparte la de 7,000 de él en nuestra red. Entonces hay iglesias hijas y nietas, y yo he visto cómo las iglesias crecen. ¡Ay, jole! Y esta va a crecer. Hay una dirección de Dios, no para que se sientan superiores, pero tal vez usted dice: bueno, pues es que ya tenemos 8 años. No, es que el bambú japonés, ¿el qué? Se planta el bambú, esa especie, y durante 7 años no se ve nada. Está echando raíz hacia abajo. Y las personas que lo siembran pueden confundirse y creer que algo salió mal en la siembra o no lo sembraron bien. Pero a los 7 años y 7 semanas, ¿a los cuánto? Porque así lo diseñó Dios en la genética de esa planta. El bambú crece en 2 meses hasta 17 metros. Es un crecimiento acelerado. No digo que eso va a pasar. Lo que digo es que hay veces que uno no ve que se está creciendo en fundamento, en raíces, en compromiso, en decisiones. Y en un momento el Señor puede empezar a añadir, multiplicar, porque estamos creciendo para poderlos cuidar. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Y la principal área donde debemos crecer es en el amor.
¿En qué? Porque este es el distintivo en que hará que todos sepan que seguimos a Jesús. Si tenemos amor los unos. Hay otras iglesias que ponderan los sistemas de crecimiento, los de igle crecimiento, y hay formas pues ya que se practican en muchos lados para hacer la iglesia crecer, pero el crecimiento lo da el Señor y Él añade los que han de ser salvos. Y si ustedes no son de los que van a implementar un sistema de crecimiento a veces cuestionable, sino van a crecer en amor. ¿En qué van a crecer? No les escuché. Y eso va a traer multitudes. Denle un aplauso al Señor. Vamos, denle fuerte la gloria al Señor. Entonces, pues les amo, pero no crean que soy tonto. Vengo a ver lo que está pasando y puedo constatar de nuevo que el Señor está impulsando esta congregación a no sé qué nivel los vaya a llevar. Yo no vengo a decirles que serán la iglesia más grande de la ciudad o no lo van a hacer. O sea, eso está en manos de Dios y creo que esa no es la ambición. Nuestra ambición es cumplir la voluntad de Dios. La que Él tenga para nosotros la queremos cumplir. Pero si tú has estado pensando, escúchame, si esta es la iglesia donde debes estar, así te dice el Señor: si tú te mueves, te lo vas a perder, y lo que tenía para ti se lo voy a dar a otro. Mas si tú permaneces y echas raíz, tus ojos verán mi gloria visitar este lugar. Bueno, pues yo solo soy una voz. Si se cumple lo que digo, pues Dios me usó, y si no, no me apedren, tengan misericordia. Aleluya. No, si no, pues entonces fue una emoción. Pero no, puedo distinguir que el pastor Omar y su esposa y su familia, sus hijos, David, ellos tienen un corazón para Dios. El pastor Omar trabaja en su empresa. ¿Sí me escucharon o no me escucharon? ¿Quién me escuchó? No, todos me oyen, les levanto la voz. Pero habrán escuchado. Su afán no es el dinero, su afán no es la fama. Ellos aman a Dios y le quieren servir. Usted está en un buen lugar. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ay, Padre. Muy bien, vamos a la palabra. Diga, estoy listo. Muy bien. Ahora quiero tocar un tema que he titulado Impactando a mi familia. ¿Cómo se llama el tema? He cumplido este enero pasado, en mi entendimiento, 40 años de haberme entregado a Cristo. Yo me entregué al Señor Jesús entre 1982 y 1983, teniendo 17 años. Así que cuando veo aquí al joven que, ¿cómo se llama el que toca la guitarra? ¿Cómo? Javier. Cuando veo a Javier tocando la guitarra y dando su testimonio, pues me viene el flashback, ¿verdad?, de cuando yo me entregué al Señor. Yo vengo de una familia religiosa, 2 tíos curas, aleluya. Fui monaguillo 4 años, ya se los platiqué. Estudié con jesuitas 14 años. Y de ahí, de supuestamente yo conocer de Dios, Él se me reveló, Él me dijo quién era Él, y ahí yo conocí al Señor cuando clamé en la parroquia católica de mi colonia y le dije al Señor, entre los Padres Nuestros y las Aves Marías, que yo había aprendido así a hablar con Dios, que me ayudara. Yo le dije, entre los rezos que hacía, yo no puedo seguir así, ayúdame, si tú eres real, ayúdame. Y Él me ayudó, me envió un compañero de trabajo que me habló durante 1 año y me testificó con su vida de Cristo Jesús, y así lo conocí con mi compañero de trabajo, porque Dios tiene un plan mejor que el que tú puedes planear para que te acerques a Él. Y me he dado cuenta que el lugar donde es más difícil mostrar a Jesús es en la casa. Gracias por tu entusiasmo. Donde es más difícil que se note que eres cristiano es con tu esposo o con tu esposa, como lo veíamos ayer con matrimonios.
y si no vino, espero que los pastores hayan grabado, hayan tenido algo ahí guardado y te pasen las conferencias. Lo más difícil de dar testimonio es con tus padres o con tus hijos o con tus hermanos. Pero el Señor desea no solo que tú le conozcas, sino en que tú y tu casa se salven, caminen con Él y le conozcan. Dale un aplauso al Señor. Hay una porción en la Biblia que está en la boca de este famoso líder, sucesor de Moisés, llamado Josué. Esta porción está en Josué 24:15. Josué 24:15. Y dice, yo la he visto en algunos cuadros cristianos, en algunas personas las han mandado grabar en la pared de la entrada de su casa, con tipo madera, tipo herrería. Dice este versículo, esta porción: y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy, está hablando Josué al pueblo de Israel, ¿a quién servirán? Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa, tercera vez, pero yo y mi casa. Tremenda declaración. Y he visto esta expresión, pero yo y mi casa serviremos al Señor, en un montón de lugares. De hecho, era una de las porciones bíblicas con la que mi esposa y yo orábamos cuando estábamos recién casados y los siguientes años. Porque Angélica y yo, mi esposa, nos casamos, ya tenemos 35 años de casados. Gracias a Dios, con la misma, gloria a Dios. Y sí, alguien completa 35, pero con 3, ¿verdad? No, yo con la misma, bendito sea Dios. Y nosotros nos casamos de jóvenes, siendo cristianos. Ella dirigía la alabanza, yo atendía a los jóvenes y los dos compartíamos en la iglesia. Bueno, ella era la hija del pastor, yo me casé con la hija del pastor. ¡Ay, jole! Ese es un tema aparte, porque aquí hay 3 hijas de pastor que un día van a vivir esa experiencia los pastores. Y cuando nos casamos, Angélica y yo hablamos de novios, y al casarnos, que nuestro propósito era juntos servir a Dios. No nos casamos porque me gustaba solamente, sí, me gustaba y me gusta, y estaba enamorado y estoy, aleluya. Pero nos casamos diciendo, si tú y yo servimos a Dios solos, tú con la alabanza y yo con los jóvenes y etcétera, imagínate cuando nos casemos, porque la Biblia dice mejor son que uno. Y nosotros y los hijos que Dios nos dé, así dijimos, juntos vamos a servir a Dios. Y tomamos esta declaración del capítulo 24 de Josué, cuando Josué, antes de morir, da un discurso de despedida a la nación y les dice: venimos de Egipto, nos sacó Dios a través de Moisés, estamos ahora tomando una tierra nueva, la tierra de Canaán. Dice, tienen que escoger si ustedes quieren servir a los dioses de Egipto, de donde salimos, o a los dioses de las naciones donde estamos. O sea, como retándolos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque va a haber, él ha caminado con Dios 70 años. Sirviendo 40 años a Moisés en todo el peregrinaje del desierto, y 30 siendo el líder de la nación. La Biblia nota y marca, no tengo el tiempo para enseñar eso porque no es mi tema, que tenía 40 años cuando salió de Egipto, y 40 que sirvió a Moisés, 80, y Josué a los 80 años queda de pastor de la iglesia. Idéntico que cuando Dios llamó a Moisés. Moisés tenía 80 años cuando Dios le apareció en el fuego de la zarza y los llamó. Así que qué bueno que hay una multitud de jóvenes en esta congregación sirviendo al Señor. Pero los viejitos no se van a escapar, aleluya. La tercera y cuarta edad, también Dios tiene un plan para usted. Alguien déle un fuerte aplauso al Señor. 80 años tenía Moisés, 80 años tenía Josué.
Y a los 80 años Josué se queda al frente de la iglesia, del pueblo de Dios, y sirve 30 años, de 110 años. Es Josué cuando está dando este discurso. Y él dice: yo estoy definido, yo y mi casa. Padre, háblanos hoy a través de tu palabra. Háblanos de manera que aunque pasen meses y años, la palabra, la verdad tuya quede grabada, marcada en nuestro interior. Háblanos más allá de tener conocimiento bíblico. Manda una palabra ungida con revelación, de tal manera que esta nos cambie y haya un cambio en nuestra manera de andar a través de la luz y la revelación de la verdad. Señor, que tú recibas toda la gloria, porque este es tu pueblo que escucha la palabra, es tu palabra la que puedo compartir, y es la unción de tu Espíritu la que me ayuda a hacerlo. Así que yo me hago a un lado y pido que tú recibas toda la honra y toda la gloria para siempre. Que la palabra que sale de ti no vuelva vacía, sino la prosperes en cada corazón para lo que tú le envías. Que hoy la palabra afecte nuestras vidas, conozcamos la verdad, abracemos la verdad, caminemos en la verdad y la verdad nos traiga libertad. Para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Alguien dice: aquí estoy, Señor, háblame. Y aunque la declaración de Josué es poco menos que importantísima, ha pasado desde tanto tiempo a que los cristianos hoy en día la proclamen por todos lados, no encontramos en la Biblia a ningún hijo de Josué destacando o sirviendo al Señor. Y aunque Josué fue entrenado por el gran Super Moy, ¿sí me entienden? Moisés, alias Super Moy, alias Mister Milagro, el tipo ese con una vara venció al imperio más poderoso de la época. Porque a veces crees que debes tener una supercapacitación y una un currículum impresionante. Y sí, no es malo capacitarse, pero no es indispensable para hacer la obra de Dios. Lo indispensable para hacer la obra de Dios es que Él te haya llamado y tú estés dispuesto. Alguien déle un aplauso a Dios. Vamos, alguien que dé gloria a Dios. Y Dios llamó a Moisés a los 80, cuando él creía ya que aquel sueño, aquel propósito de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud había pasado. Tenía 40 años pastoreando las ovejas de su suegro en los desiertos allí del Negev, y parece que el sueño ya estaba enterrado cuando Dios le capta la atención con el fuego que está en la zarza. Y Dios no estaba en la zarza. Si tú lees bien la Biblia, estaba en el fuego que ardía en la zarza. Porque Dios no se olvida del propósito que tiene para ti, aunque pasen 40 años. Y cuando tú creas que ya Dios no tiene ningún plan, en ese momento Dios puede resucitar el plan que tú sabías que tenía y que por algún error tuyo se detuvo, se pausó, o tú creías que se anuló. Él te va a perseguir hasta que tú te rindas a hacer su voluntad. Y Moisés es impactado con aquella zarza que arde y no se termina de consumir. Y Dios le dice: ve, este es el tiempo. Moisés ya se siente inútil. Una porción de la Biblia dice que él era poderoso en hechos y en palabras. ¿En qué era poderoso? Y ahora hasta tartamudea. Él dice: yo ya no sé hablar. Dice: no te importa, no importa, tienes un hermano que habla hasta por los codos, que él hable. Todos tenemos un hermano que habla hasta por los codos, pero y él le pone pretextos, y en eso le dice Dios: ¿qué tienes en la mano? Porque le dice Moisés: no me van a creer. Yo he estado fuera de la tierra de Egipto, del pueblo de Dios que está ahí esclavizado 40 años, no me van a creer. Y le dice Dios: ¿qué tienes en la mano? Y él tenía la vara de pastor. ¿Qué traía? Y le dice Dios: con esa vara harás las señales. Tú ya tienes en tu vida lo que Dios va a usar para que tú cumplas tu propósito. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Ya lo tienes. No te has dado cuenta, pero ya lo tienes.
Esta congregación ya tiene la gracia, la habilidad que Dios va a usar para impactar o cumplir el propósito que Él tiene para ustedes en esta ciudad. Ya lo tienen. No necesitan ir y aprenderlo aquí, aprenderlo allá. Necesitan descubrir lo que tienen, ponerlo en manos de Dios y hacerlo crecer y madurar. Que alguien le dé fuerte la gloria a Dios. Y algo que tiene esta congregación es una visión generacional. Diga visión generacional. No los escuché. A ver, dígamelo fuerte porque aquí hay algo que me estorba para oír. En esta casa no se enfatizan los niños, no se enfatizan los jóvenes, no se enfatizan los matrimonios, o se enfatizan los mayores, la edad de oro, la edad de más madurez, de 60 para arriba. Aquí se enfatiza toda la familia, porque el propósito de Dios es levantar, salvar y usar familias para impactar. Alguien dele gloria a Dios, por favor. Josué fue entrenado 40 años por uno de los mejores líderes de toda la Biblia, Super Moy. Pero cuando él se queda al frente, que Moisés muere, sube a un monte y se despide, y él ahora le viene la unción para dirigir el pueblo, ser el líder, el sucesor. Él no entrena a nadie. 1, 2, 3. ¿Por qué dice usted que no entrena a nadie? No aparece nadie en la Biblia que diga que Josué lo está entrenando. Cuando Josué muere, la sucesión brinca a otra tribu. Él es de la tribu de Benjamín, pero la sucesión brinca a la tribu de Judá con Otoniel, compañero de Josué. Y aunque era compañero de Josué, que tenía una fe semejante a la de Josué, no era el líder. Y cuando Dios tiene que levantar a quien va a dirigir la nación después de Josué, levanta al sobrino de Caleb llamado Otoniel. Porque aunque Josué declaró: yo y mí serviremos al, no se mencionan sus hijos. No puedo decir que sus hijos no sirvieron al Señor, porque él hace esa declaración. Yo creo que sí, pero no destacan. Es más, ninguno de ellos es el sucesor. Bueno, tampoco los hijos de Moisés fueron sucesores de Moisés, sino fue un hijo espiritual. Josué era hijo de Nun, pero hijo espiritual de Moisés. Y cuando tú vienes a una iglesia, tú tienes tu padre, tienes tu madre, pero eres hijo espiritual de los pastores de esa iglesia. Si alguien entiende lo que estoy diciendo, dele fuerte la gloria al Señor. Porque solo un padre te puede introducir a tu destino. No me escucharon. No, sí me oyen, levanto la voz, los aturdo. No me escuchan. Solo un padre te puede introducir a tu destino. El padre fue llamado a ayudarte a crecer y entrar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero si nuestros padres no fueron cristianos, por lo menos mi caso es que mis papás no eran cristianos, religiosos y medio religiosos. Yo una familia religiosa, ya les expliqué, con 2 tíos curas. Yo iba a misa todos los domingos, pero no cambiaba, como tú comprenderás. Más que tú vienes a la congregación donde hay vida, donde se mueve el Espíritu Santo, necesariamente tienes que cambiar. Bueno, pero no se trata de dónde estás, sino de qué actitud tienes. La actitud es más poderosa que el lugar donde estás. Pero si tú tienes una actitud correcta y estás en el lugar correcto, entrarás al destino y propósito que Dios tiene para tu vida. Dale un aplauso a Dios, vamos, dáselo fuerte. Me gustaría mencionar algo sobre los hijos, los nietos o los sobrinos de Moisés, de Josué, perdón. Desgraciadamente no puedo. No les puedo decir cuántos de sus hijos, nietos o sobrinos están liderando las tribus o haciendo alguna proeza para Dios. Es muy fácil, o es más fácil hablar que tu casa servirá al Señor que hacer que eso suceda. Para eso se requiere
toda la ayuda de Dios. Es más, lo voy a decir de esta manera sin que suene exagerado. Es más fácil resucitar un muerto a que tu generación o tus hijos todos caminen y sirvan a Dios. De lo más complicado en la vida cristiana es el impacto para la familia, para que cada miembro de la familia, por su propia decisión, no porque el papá es como tipo general del ejército, aquí todos vamos a servir al Señor y no se vale decir que no. O sea, yo entiendo que el papá tenga ese deseo, pero así no es. Cada persona debe decidir por su propia voluntad servir a Dios. Y no hay gozo más grande en la tierra. Escucha lo que digo. Yo tengo 36 años de pastor. 35, voy para 36. Primero fui pastor asistente y luego pastor principal. Y no hay, he predicado en muchos países, en grupos pequeños, en una casa de techito de lámina de cartón y pisos de tierra, hasta el Estadio Azteca y otros lugares. He estado ahí y me ha permitido Dios vivir grandes bendiciones al ver muchas personas venir a Cristo. Lo he visto en León, Guanajuato, donde dijo el profeta José Alfredo Jiménez: la vida no vale nada. Y de pronto, cuando la gente no tiene a Cristo, se toma cada decisión que parece que su vida no vale. O sea, ahí en Guanajuato, donde el 0.5% de la población, el medio, es cristiana nacida de nuevo, ahí Dios ha visitado la casa que se llama Trigo y Miel, y estamos en avivamiento ahí en León, para la gloria de Dios. Hay gente viniendo a Cristo cada reunión, cada domingo. Se entregan 10, 20, 30. Hay domingos donde se entregan 60 personas a Cristo, pero sin ser una campaña ni nada. Omar ha estado ahí, o pueden ir algún día a visitarnos. Hay mucha gente, 10, 15, 20 cada reunión, a veces más. Y cuando hacemos un desayuno de damas o un evento de alcance, hemos tenido desayunos donde 250 damas se entregaron a Cristo. Es un avivamiento donde se decía que no podía avanzar el evangelio. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. He visto cómo congregaciones han surgido de nuestro ministerio. He estado en iglesias con 20, 30, 70 personas que comienzan expulsadas de una denominación, y como yo viví en parte esa experiencia, yo entiendo. Dice la Biblia que con el consuelo que fuiste consolado, vas a consolar a otros. Aleluya. Entonces yo les digo, te entiendo. Entonces he ayudado a muchas iglesias que inician, porque las expulsan de ciertas denominaciones, a comenzar a crecer, a escuchar la voz de Dios, a tomar el rumbo. Y algunas trabajan con nosotros, no todas, porque yo no les ayudo para que trabajen con nosotros, sino les sirvo para que avance la obra de Dios entre ellos. Pero lo más glorioso que hay en la vida de una persona que ama a Dios es ver que su familia, por su propia, decide caminar con Dios y servir al Señor. Eso es un impacto en el infierno, en el cielo y en la tierra. Denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos, déselo fuerte. ¿Por qué? Encontré un versículo en la Biblia, o una porción, son 3 versículos, pero vamos a enfatizar uno, donde, si me permite expresarlo, no porque yo sepa, en parte sé, pero sigo aprendiendo. Tengo una licenciatura, una maestría y un doctorado, y soy presidente de una universidad teológica. Así que cuando yo hablo algo un poquito no común, tengo que tener un fundamento, porque si no, todo el ministerio que presido, la gente que sí sabe y que ha estudiado diría: este tipo no sabe, nomás está hablando en el bluff. Pero sé lo que te voy a decir. Puedo decir que esta porción me ha mostrado a mí para qué hizo Dios al hombre. Contéstame la pregunta: ¿para qué creó Dios al hombre si ya tenía millones de ángeles? Alguien dice: para hacerle compañía. Pues ni modo que Dios se sienta solo. Dios Padre, una perfecta triunidad. Ellos son una familia: Padre,
una perfecta triunidad. Dios no está solo. Y si fuera el caso de que alguien dice, pues es que es un solo Dios, ya cuando Dios crea al hombre tiene millones de ángeles. El capítulo 5 de Apocalipsis dice que Juan vio el número de los ángeles alrededor del trono, porque él dice, y su número era. Él está diciendo que hay un número de ángeles que vio. Y yo creo que no fue que los contó, sino le fue revelado. Y dice, su número era millones de millones. Y eso ya lo compartí aquí. Él no dice muchísimos. Él podía haber dicho la multitud era incontable, pero no dice incontable. Si tú lo buscas en Apocalipsis 5, dice su número era. Y eso significa multiplicar 1,000,000 por un. Multiplícalo y te da algo como de un 1 con 12 ceros. No sé cómo se llama eso, pero es muy choncho. Para que tú me entiendas, hay 8,000,000,000 de seres humanos. Un 8 con 9 ceros. Un 8 con 9 ceros. Pero Juan vio algo que era con 12 ceros. Hay ángeles para dar, prestar y regalar. Y eso que ya los vio Juan después de que Satanás había caído arrastrando una tercera parte. Y eso que los vio Juan, allá escribió en el año 0 de nuestra época, en el año 100. Hay 1900 años donde Dios ha seguido creando ángeles. Alguien déle un fuerte aplauso a Dios. Así que Dios no creó al hombre porque se sentía solo o para hacerle compañía. A mi criterio, usando mi doctorado, la maestría y la licenciatura, podría decir que este versículo de la Biblia revela para qué creó Dios al hombre. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 2, verso 14, 15 y 16. Ahora escuche esto para el matrimonio y la familia. Diga matrimonio y familia. Digan todos los hijos, familia. Digan todas las parejas, matrimonio. Ok, Malaquías 2, 14, 15 y 16. Mas tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha atestiguado? O sea, está diciendo que Dios no recibe sus ofrendas. En grosso modo, el contexto es: yo no voy a recibir tus ofrendas y tú crees que tú me das tus ofrendas y yo voy a estar contento. No las voy a recibir. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud. Allá a propósito dice cásate joven, no dice la mujer de tu senectud, sino de tu juventud. Pero bueno, ese lo pasamos. Digo, si no te has casado, a como sea cásate, pero dice de tu juventud. Contra la cual, la mujer con la que te casaste en tu juventud, contra la cual has sido desleal. ¡Ay, jole! Está hablando de adulterio. 1, 2, 3. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No tengo tiempo, pero tengo 3 pláticas de ese versículo donde enseño que Dios no ve el matrimonio como un contrato, sino lo ve como un pacto entre 3. La sociedad, el gobierno lo ve entre un contrato entre 2. Antes era hombre y mujer, decía la epístola de Melchor Ocampo, los que saben lo que estoy diciendo. Ahora cambiaron y dicen es el contrato entre 2 personas, ya no dice ni siquiera hombre y mujer. Pero Dios no ve el matrimonio como un contrato entre 2, sino como un pacto entre 3. Por eso es matrimonio. Tri. Do you know what is three? Do you get it? Tres. Triángulo. 3 lados. Three. Hasta en inglés 3. No es de 2. Si fuera de 2, diría madumonio. Y eso suena a demonio. Matrimonio, porque es un pacto entre el hombre, la mujer y Dios. Denle un aplauso al Señor. 3. Bueno, ya ahí les di una cápsula, ¿va? Pero dice el verso 15. Escuche, no hizo él uno, Dios. No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué los hizo uno? Al matrimonio, ¿por qué lo hace uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Hagan conmigo así.
No, es en cámara lenta, ¿eh? Y háganlo. 1, 2, 3. ¡Ah! Ustedes son muy obedientes y me están fallando. 1, 2, 3. ¡Ah! O sea, así super mega archi sorprendidos. ¿Y por qué Dios hace de la pareja, del matrimonio, uno? Mira, al principio Dios hizo a Adán, diga uno. Luego vio que no era bueno que el hombre estuviera, y de Adán tomó hueso, carne e hizo a Eva, diga 2. Luego les dijo que él los tenía que bendecir, diga 3. Hizo uno que lo volvió 2 para que se hicieran 3, y al hacerse 3 se convirtieran en uno otra vez. Alguien dele un aplauso a Dios. Vamos, más fuerte, más fuerte. ¿Me puedo bajar o ya no? Si no, luego no se ve en la luz. Bueno, allá en Trigo decimos, es que si te bajas ya no te filmamos bien. Ok, estas son las matemáticas de Dios. Dios hizo a Adán, le dio a Eva, y al unirse a Dios se hacen 3 y se vuelven todos así. Así como que te acabas el oxígeno de a tu alrededor. Dile al que está a tu lado, no aspires mucho, me dejaste sin oxígeno, brother. No manches. ¿Por qué los vuelve uno? Que dice la Biblia que es un misterio. Ya no serán más 2, sino uno solo. Porque buscaba una descendencia para él. Guárdense en su espíritu, porque el adulterio, la deslealtad, el divorcio comienza en el espíritu. ¿Dónde comienza? Guárdense en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque el Señor Dios de Israel ha dicho: el que aborrece, el Señor ha dicho, Él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, al que anda ahí con una canita al aire, dice el Señor de los ejércitos: guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. Ahora quiero que se preparen para escuchar esta misma porción en otras traducciones más modernas, pero se tienen que preparar porque se me pueden desmayar. Así que incorpórense bien y dígale al que está a su lado: si me desmayo, me detienes, me detienes, me detienes. Dice la NTV, Nueva Traducción Viviente. Por favor, Señor, que abramos nuestro corazón para estar oyendo tu voz. Claman a mí y dicen: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Sopas, perico, toma la varobón. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque el Señor fue testigo de los votos, las promesas que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus promesas matrimoniales, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Y para eso se casan los varones. No tengo tiempo de abundarlo, lo abundé en el evento de matrimonios. El hombre, cuando se casa, solo tiene una cosa en mente: luna de miel, noche de bodas, luna de miel. En eso está como fijo el hombre, y la mujer está pensando en el vestido, en su familia, en que van a estar juntos, van a tomarse de la mano aunque le sude la mano, y van a ver una puesta del sol, y van a hacer La mujer está pensando en una casita o en un departamento con unas macetitas, y el hombre está pensando solo en una cosa. Dígame en qué está pensando el hombre: noche de bodas, luna de miel. Y dice la Biblia entonces: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa en la intimidad sexual? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere de esa unión? Quiere hijos, no hijos. Hijos que vivan para Dios. ¿Qué quiere Dios del matrimonio?
No más hijos, pues hijos. Pueblen el mundo pues como conejos. No, hijos que vivan para Dios. Por eso es necesario guardar el corazón y permanecer fiel a la esposa de tu juventud. La NBI del verso 15, nada más. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Hablando del matrimonio. ¿Por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia dada por Dios. La palabra de Dios para todos dice, del versículo 15, de nuevo dice: nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, ser cuidadosos de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. La razón por la cual Dios creó al hombre es que aunque él era Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tenía a los serafines, a los querubines, a los seres vivientes alrededor de él diciendo santo, 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 y tenía millones de ángeles, no tenía una familia en el sentido práctico, porque aunque los ángeles son millones, no se pueden reproducir. 1, 2, 3. Eso merece 3 áijoles. Esa es la máxima expresión de áijole. 1, 2, 3. Dense un aplauso, lo hacen muy bien, qué bárbaro. Sí, Dios puede tener millones de ángeles, pero los ángeles no tienen angelitos. Dios compartió con el ser humano su capacidad de creador. Aunque el ser humano no es creador, pero es co-creador. Cuando el hombre y la mujer en un pacto de amor, ¿en un qué? No solo de deseo, sino de amor, se unen. Dios les da la capacidad de crear una nueva, que son tus chimpayates, tus hijitos y tus hijitas, querubines del Señor, angelitos, nomás cuando están dormidos, porque cuando están despiertos parecen ángeles pero caídos. No sé si alguien ha pasado por la frase que se llama The Terrible Two, cuando los niños o las niñas tienen 2 años y como que se endemonían. No se les mete el Chucky, sino el hijo del Chucky. Y de repente son imparables y corren y no obedecen y gritan, y te lo llevas a un restaurante y hacen un show en el restaurante, y te lo llevas al Walmart y se tiran. ¡Ah! Y tú dices, pero en la casa no haces, y nadie te cree, nadie te cree. Se llama The Terrible Two. Y los pedagogos, los terribles dos, dicen, los pedagogos dicen que es como una adolescencia infantil. Cambian ciertos químicos en el cuerpo del niño y la niña, y de repente llegan a los 3 años. Yo lo puedo decir porque lo viví con mis hijos, especialmente con mi hija. Mi hija era poco menos que terrible. Cuando estábamos en casa, mi esposa y yo, mi hijo mayor es un hombre y luego la segunda es una niña, y la casa estaba en quietud. Nos levantábamos mi esposa y yo asustados, porque si estaba en quietud, algo malo estaría haciendo la niña. Corríamos para todos lados y ahí estaba arriba del refri, así, arriba del trinchador del comedor, saliéndose por una ventana hacia el segundo piso. No, era terrible. Yo agarré a mi esposo un día llorando y le dije: padre, queríamos 4 hijos, pero con 2 tenemos. No, ya no queríamos más hijos, aunque habíamos orado. Llegó a los 3 años y 2 meses y como que se la llevó un ovni, que no existe eso, y me dejó la verdadera, como que me habían dejado un clon. Sí, papá, por favor, gracias. Dije, esta no es mi hija. Le entra cordura a las criaturas. Usted tiene experimentado lo que estoy diciendo. No me dejen solo, no me dejen solo. Pero Dios compartió con el ser humano su capacidad creadora para generar vida donde no hay. ¿Me escuchaste? Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los seres vivientes, ni los querubines, ni los serafines tienen esa capacidad. Solo el hombre. ¿Y qué quería Dios? ¿Qué quería Dios? Que tuvieras hijos para Él. Hijos piadosos, dice otra porción. Hijos que fueran parte
del pueblo de Dios. Entonces Dios no nos da el matrimonio solo para tener hijos, 1, 2, o como los de Monterrey, que aquí sí se multiplican. De veras, neta, de las familias que más hijos tienen son en Monterrey, no en Oaxaca. Bueno, a lo mejor también allá. Qué bueno, porque aquí hay un entendimiento bíblico. Solo los cristianos nacidos de nuevo pueden criar sus hijos para Dios. Pensé que se iban a emocionar, que 1 o 2 iba a dar un aplauso al Señor, tal vez. Ahora te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Para quién crían sus hijos los que no conocen a Jesús? Silencio absoluto. Vamos a decir, yo no conocía, mis papás no conocían al Señor, y hasta los 17 años yo me encontré por mi compañero de trabajo, no con mis papás. La ventaja fue que mi papá también se entregó conmigo después, y los dos nos bautizamos, y mi mamá me impedía congregarme, y mi papá decía: yo te dejo, ve. ¿Y quién se va a echar el tiro con la tigresa? Dice mi papá: tú ve, yo le digo. Y se aventaba el tiro. Tú no vas a decirle a Felipe a dónde vaya, que él vaya donde se sienta bien. Gracias, papá, ya me voy. Mi mamá se ponía en la puerta y decía: tú no vas. Así, retándome. Pero mamá, no tengo 7 años, 8, tengo 18. Pues me vale. O sea, ella misma, ¿verdad? Dame una razón, dame la razón. Porque no quieres que vaya, porque yo soy. ¿Dónde aprenderán las mamás esas frases? Irán a una escuela en línea donde se las aprenden. Se enojaba tanto que me dice: vete mucho a... Era ella sola. Yo discutía, alegaba, hasta que se salía de sus casillas. Haz lo que se te pegue la gana. Y antes de que se arrepintiera, yo salía corriendo. 3 años. Yo llegaba a la congregación y decía: tuve una pelea con Satanás. En serio, no me dejaba venir. Mira, yo veía cómo los ojos de mi mamá se volvían rojo infierno, cómo se le arqueaban aquí las cejas y le salía un cuerno y una cola. Algo le pasaba. Me prohibió congregarme. Pero mi papá me decía: tú ve, yo le entro. Dije: ese es un papá, ese es un hombre. Y sí, discutían, no como conmigo, ¿eh? Ahora mi mamá se sienta 2 filas atrás de mí. No sé si lo recuerda. Ahí está mi mamá y mi papá. 2 filas. Donde yo me siento, 2 filas atrás. Y ahora agarró la onda de hace unos años para acá. Cuando cada vez que salgo, que paso a la... ¡ese es mi hijo! Y me daba pena. Yo le decía: cállenla, cállenla. Oren por ella para que se caiga y no diga nada. Y Dios me dijo un día, Dios, yo estaba preguntándole a mi esposa: pues está bien que lo haya dicho mi mamá 1 o 2 veces, pero ya la agarró de letanía. Cada vez que yo paso, aunque sea dar los avisos: ¡ese es mi hijo! Yo le decía: yo creo que debo hablar con mi mamá, le decía a mi esposa, para decirle que, pues, que le baje 2 rayitas a los gritos que dice. O sea, estaba hablando con mi esposa y platicamos, y Dios me dijo: no le dices nada, porque llegará el día en que tu mamá no esté, y tú vas a querer oír eso, porque ella lo dice con alegría y gozo, porque mi mamá tardó 17 años en entregarse a Cristo. 17. Todo mundo le predicó de Cristo. Marcos Witt se quedó cuando viajaba, se quedó en mi casa. Miguel Casina, los grandes Marco Barrientos, los grandes predicadores, porque mi mamá tenía una casa grande y hasta eso ella es muy servicial y muy atenta y hospitalaria. Tiene también sus dones, no nomás crea que es el diablo encarnado, ¿eh? Porque luego dice mi mamá: me pones en mal con toda la gente. Le digo: es que tú no viviste de este lado de la bronca que yo tenía contigo. Dice: fui tan mala, fuiste terrible, mamá. Yo vi al diablo en tu cara. ¡Ay, hijo!
Cuando la bauticé, porque ella se quería bautizar, hacíamos el llamado y ella decía, tú no, mamá, tú vete. Yo conozco tu vida, tú andas mal, tú no te vas a bautizar. Yo le dije 2 años que no se va. Ya era el Espíritu Santo yo. Un día mi esposa me dijo, ¿quién eres tú? Mi esposa. ¿Cuántos están casados? Diga, Dios usa a mi esposa. A veces mi esposa no me lo dice bien, pero Dios la está usando. Me lo dice muy áspero, ¿no? ¿Quién eres tú para decirle a tu mamá que no se bautice? Pues es que tú sabes que todavía no se ha entregado bien. A lo mejor por eso se quiere bautizar. Es que si yo fuera tu mamá, me dijo mi esposa, como tú me compartes, como tú le compartes, yo nunca me entregaría. Dije, ay padre, de veras lo hago muy mal. Te la pasas regañándola. Entonces dice, ¿por qué no te quedas callado a pesar de que te diga una burrada? Y tú le dices, ok mami, déjame orar por ti. Si con toda la verdad que vierto, con todos los versículos de la Biblia que le digo, no se entrega, es que la maltratas. Ay padre, perdóneme, es que como fui monaguillo se me quedaron algunas mañas. Pero dije, bueno, 16 años tenía compartiéndole a mi mamá. Tú no estuviste ahí, pero yo lloraba por mi mamá orando y le decía al Señor, quítame una mano, pero sálvala. Quítame un brazo, pero sálvala. Yo estaría dispuesto a perder un brazo, un pie. Dije, ya, hasta ahí nada más, pero sálvala. Qué bueno que Dios no contesta a todas nuestras torpes oraciones. Dios no me quería quitar nada. Entonces tomé la estrategia de mi esposa. Dije, pues la voy a oír, no le voy a decir. Y al final le voy a decir, voy a orar por ti. En 1 año se entregó. Me decía cada aberración. Yo decía, ajá, de verdad. No, pues sí. Ajá. Y al final oraba por ella. Me sacaba sangre aquí, que me mordía la lengua. Porque muchas de las cosas que ella me decía que le iban mal es porque violaba muchas cosas de Dios. Pero me quedé y le mostré. En 1 año se entregó. Cuando la bauticé, la sumergí en el agua. La sumergí, bien sumergida. Todos los demás que me ayudaban levantaron a las personas y yo la dejé sumergida. Dije, es que yo sé que hay que dejar mucho allá adentro. Y me dio, así fue, me dio un patadón por abajo. Y ya la levanté. ¿Por qué no me levantabas? Es que para que todo quede sepultado, mamá. Ella me dijo, es cierto, hijo, no me he entregado, pero cuando me entregue, me entrego. Ahí está. Ahora en el COVID dijimos a las personas de la tercera edad, bueno, todos los de la tercera edad porque están más en riesgo. No sé, mi mamá dijo, ¿por qué no me voy a congregar si yo creo en un Dios que sana sopas, peri? Tú no eres nadie para decirme que no. Dice la Biblia que cuando una autoridad me diga algo que va en contra de la palabra, es menester obedecer a Dios. Así me empezó a surtir. Dije, quieta, soy el pastor. Soy tu pastor. Mira, mamá, no es que no quiera que te congregues, es que las personas, pues si ellos no tienen fe, tu padre y yo, ¿verdad que sí, Felipe? Pues mi papá no le da muchas chances, ¿verdad? Ajá. Porque mi mamá no maneja mi papá. Vamos a ir, él va a manejar y yo voy. Solo logré que se quedara en 1 mes en su casa. Luego me habló mi mamá, me dijo, no, yo necesito congregarme. ¿No dices tú que no debemos dejar de congregar? Sí, mamá, pero es una situación especial. ¡No! Déjame en un lugar 20 metros allá, aunque no haya nadie a mi lado. Y así llegó. Y se sentó hasta atrás, así como 20 metros, así como que allá atrás en la fila, en la pared de atrás. Y no se dejó de congregar. Cuando me entregue, me voy a entregar, hijo. Ahora quiero terminar. No dije ya voy a terminar, voy hacia la conclusión, ¿me entienden?
Voy a llamar al pianista no para decirles que en 5 minutos termino. Lo voy a llamar porque lo necesito llamar. Allá llamó al pianista. Voy a terminar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? ¿Puede pasar el pianista? Diga conmigo: necesito la sabiduría, la gracia y la ayuda de Dios para criar a mis hijos para que vivan para Dios, para tener una descendencia dada a Dios, para que mis hijos sean parte del pueblo de Dios, que son las 3 traducciones que yo usé aparte de la Reina Valera para explicar el verso 15. Denle un fuerte aplauso a Dios. Criar hijos para Dios. Repítalo. Todos los jóvenes pónganse de pie. Solteros, jóvenes y señoritas solteros. Digan todos los solteros: un día me voy a casar. Dilo, suelta la maldición esa de la soltería. Si no lo dices, te quedas a forrar Biblias. Antes era vestir santos, ahora es forrar Biblias. Digan los solteros y las solteras: un día me voy a casar. Pero el matrimonio que Dios me va a dar será para tener hijos y criarlos para Dios. Diga: sí, voy a tener un esposo o esposa de parte de Dios que me va a complementar, pero vamos a tener hijos y los vamos a criar para Dios, porque para eso Dios creó el matrimonio. Demos un aplauso a estos muchachos. Pueden sentarse. No es fácil. ¿No lo dijo el profeta Anthony Quinn en aquel comercial que se hizo famoso? Si las cosas que valieran la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Bueno, es un profeta, no de Dios, pero es un profeta. Así decía. Crear hijos para Dios es complicado, más cuando eres un líder. Escuchen, un líder o un pastor tiene todos los fines de semana quemados. Porque ¿cuándo son las actividades principales de la iglesia? ¿Viernes? Bueno, aquí son el martes y el lunes. Aquí los atiborraron el lunes y martes. Bueno, esa es la visión del pastor. Pero generalmente son los fines de semana. Y cuando todas las demás familias tienen el fin de semana para hacer cosas que tal vez contribuyen a la unidad familiar, si no están atados por un vicio, porque luego se van que día de campo, que carne asada, pero con puras cheves y ya nos llegan hasta gateando. Pero en general los cristianos y los líderes y pastores no tenemos fines de semana. Y ese tiempo que toda familia necesita, ese tiempo que toda familia se complica cuando estás en el liderazgo o de pastor, pero estás poniendo las cosas de Dios y tú dices: yo busco al Señor y Él se encarga de mi familia. Sí es cierto que Dios mandará una gracia especial porque tú estás sirviéndole, pero tú tienes que atender tu familia, porque tú eres el padre o la madre. Solo que estuvieras muerto, Dios compensaría tu ausencia. Pero si tú estás vivo, Dios te quiere usar a ti para bendecir a tus hijos, para mostrar el amor de Dios a tus hijos y para que vean que aunque te equivocas, te agarras del Señor, pides perdón y enderezas tu camino. Dale un aplauso a Dios. Y eso te engrandece a los ojos de tus hijos, porque no hay persona que no se equivoque. Lo que hay que enseñar es qué hacer cuando me equivoco. Ellos podrán recordar: mi papá, mi mamá se equivocó, pero nos puso a orar. Yo lo vi orar, yo lo vi leer la Biblia y él cambió la ruta de su vida. Y ellos, los hijos, perdonarán los errores de los padres cuando los ven que estos son sabios y entendidos. Se humillan delante de Dios, reconocen al Señor en sus caminos y Él endereza sus veredas. Porque a veces tenemos la idea de proyectar un matrimonio perfecto, una familia perfecta.
Voy a hablarles de 3 líderes espirituales en la Biblia que fallaron con sus hijos. Uno es un sacerdote, el otro es un profeta y el otro es un rey. Diga sacerdote, rey y profeta. Diga de nuevo sacerdote, rey y profeta. Eso es lo que es el esposo en la casa. Espiritualmente hablando, el esposo es sacerdote, rey y profeta. Eso es lo que son los padres para los hijos: sacerdotes, reyes y profetas. Pero la Biblia dice que el sacerdote Elí, en 1 de Samuel 2:12, no pudo criar hijos para Dios. La expresión en 1 de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y el pecado de Elí está en el capítulo 2, verso 29, donde la Biblia dice, capítulo 2, verso 29: has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El pecado del sacerdote Elí es que si él amaba a Dios y sirvió muchos años a Dios, pero no pudo transmitir esa devoción, ese anhelo de servir a Dios a sus hijos. Él era el sumo sacerdote quien podría entrar a la misma presencia del Señor un día al año al lugar santísimo. Y aunque los hijos de él por nacimiento eran sacerdotes y venían a la presencia de Dios, no tenían entendimiento ni valoraban la presencia de Dios. Elí puso a sus hijos primero que Dios y rehusó corregirlos, porque dice la Biblia que él supo que sus hijos se acostaban con unas mujeres que cuando traían las ofrendas del pueblo, que eran los animalitos, los pedazos de carne de animalitos ofrecidas a Dios, antes de ofrecerlas tomaban ellos. Y no los corrigió, porque en su corazón amaba a Dios, pero ponía a sus hijos primero que Dios. El error de Elí lo podemos aprender de que necesitamos en primer lugar poner a Dios sobre todas las cosas, y que nuestros hijos vean que aunque es un privilegio servir a Dios, primero es hacer la voluntad de Dios y luego la nuestra. Dele un aplauso al Señor. El error de Elí es como el de Samuel y como el de David. Rehusó disciplinar a los hijos, no les enseñó a poner límites, y entonces a los hijos se les hizo fácil cruzar los límites creyendo que no habría consecuencias. Pero dice la Escritura en Hebreos 12, 6 al 8, que Dios al que ama disciplina. Hebreos 12, 6 al 8, y azota al que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. Porque ¿quién es el hijo a quien el padre no disciplina? Si un padre te deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo y no hijo. Y aunque una de las cosas más difíciles de criar hijos para Dios es corregirlos, ¿es qué? Si no los corregimos, pondremos nuestros hijos o su bienestar por encima de Dios. Debemos amar suficiente a Dios y suficiente a nuestros hijos, y tener la sabiduría para saber cómo corregirlos. El propósito de la disciplina no es desahogar nuestra frustración. Dígalo fuerte. Desahogar mi frustración. Diga, es apartarlos del mal. Dígalo de nuevo, es apartarlos del mal. Pero la mayoría de los papás disciplinamos a los hijos enojados, desahogando nuestra frustración. ¡Ay, chamaco, ya me cansa! Sopas, sopas, sopas. Y les pegamos en varias partes del cuerpo, cuando la Biblia dice que solamente debe usarse la vara en esta parte acolchonada, donde el cuerpo termina una forma recta y empieza en forma de guitarrón. Estos músculos, los más grandes del cuerpo, llamados glúteos, están ahí
para que nos amortigüen cuando nos sentamos y para que el padre o la madre disciplinen. El que rehúsa disciplinar con vara a sus hijos los aborrece. No con ira, con vara, porque la vara alejará la necedad del corazón del muchacho. Alguien dele un aplauso a Dios. Y todos los solteros están así: ay, no les dé alas y de por sí no los conoce. El sacerdote Elí crió a un jovencito llamado Samuel. Diga el profeta Samuel. Hablé del sacerdote Elí, ahora voy a hablar de él. Y él tampoco supo criar a sus hijos para Dios. Este ya no es un sacerdote, es un profeta. Es el primer gran profeta de Israel, el que funda la escuela de los profetas, de donde un día vendría Elías y Eliseo. Fue entrenado por el sacerdote Elí, a quien Dios usaba para hablar al pueblo. Su mamá lo ofreció para que este chico sirviera a Dios en la iglesia desde pequeño. Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios desde que era un jovencito, y el distintivo, si podemos decirlo así, que Samuel tenía era que sabía escuchar a Dios, y Dios le hablaba, él lo transmitía, y todo lo que Samuel decía, Dios lo respaldaba. Encontramos esta frase en la Biblia: no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pero la Biblia habla de los hijos del profeta Samuel. Primera de Samuel 8, del 1 al 5. Primera de Samuel 8, del 1 al 5. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. A uno lo puso con los jóvenes, a otro lo puso con los niños. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. ¿Tras la qué? Dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver al profeta Samuel, y le dijeron: tú te estás haciendo viejo, tus hijos no andan en tus caminos, que no te vayas a morir y tus hijos sean los jueces de Israel. Constitúyenos un rey, levántanos un rey que nos juzgue como lo tienen las demás naciones. Samuel no enseñó a sus hijos a servir a Dios. Ellos usaron el ministerio para aceptar el soborno, como dice la Biblia, y pervertir el derecho, porque se dejaban ir tras la avaricia. Y aunque servir a Dios tendrá beneficios, y es cierto, una iglesia entendida va a cuidar que a su pastor o a sus pastores no les falte nada. Ahorita el pastor Omar trabaja para apoyar su economía y su familia, pero llegará el tiempo donde él tendrá tanto trabajo en el Señor que esta congregación le va a sostener a él y a su familia por completo. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Pero todos estos años, Dios les ha mostrado que él es un hombre que no está tras la avaricia. Samuel era el juez, pero supo ser una persona recta y justa para impartir justicia. El último de los jueces, el primero de los profetas, pero no así sus hijos. Sus hijos se fueron tras los beneficios económicos, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertir el derecho. Nuestra familia, a los papás y pastores, líderes, nos debe ver servir más que ser servidos. Nos debe ver dar y sacrificarnos al dar, aunque Dios también, por otro lado, es inevitable porque es una ley: el que siembra, y si tú das y das y eres generoso, inevitable es, porque es una ley, que Dios te dé cosecha. Pero nuestros hijos deben ver que aún de lo que no tenemos y con esfuerzo damos. Yo estoy sorprendido porque también yo no viajo a otras congregaciones, porque el único requisito que yo pongo para viajar a una congregación, yo no tengo una tarifa, y hay gente que cobra por cada conferencia que da. Diga conmigo: no puede ser. Sí, pues fíjese que sí, yo no. O sea, gracias a Dios. Pero yo pido que mis viáticos sean cubiertos. Y para venir aquí a Monterrey o a otros lugares, mis viáticos son altos.
Y yo estoy sorprendido, de veras. No lo digo porque quiera quedar bien, no necesito. Yo he venido aquí, a esta congregación, y este pastor ha ayudado a las iglesias que me invitan pagando parte de los viáticos. Usted me ha dicho, no, yo pago una parte, pastor, pero me invitó a aquella iglesia. ¡Tenga! Bueno, la noche en la que me hospedo por venir aquí, pues la tiene que pagar. O sea, ¿para qué me trajo? Pero no en todo lugar. Yo he puesto esta condición porque si yo voy a un lugar sin que me depositen los viáticos, ya chiflé en la loma. Me dan 10,000 pesos de ofrenda. Digo, no voy por eso, pero es una bendición o lo que sea. Pero gasté 14,000 en llegar. Así que fueron -4 los que tuve que poner. Por eso solo le pido a las iglesias que me invitan, pues que me dejen en paz en mi casa. Que si me quieren invitar, cubran mi hotel y mi hospedaje. Y si predico bien, me lleven a comer al Mirador, ahí en un restaurante donde hay unas costillitas, ¿cómo se llama la carne pegada al hueso? ¿Fajitas o costillitas? No, de peluche. Aunque el Eric me quiere llevar a su restaurante favorito, yo le digo, el mío se llama El Mirador, en el casino empresarial, ahí por el río Constituyentes. ¿Constituyón? Ese río. Nada más. Digo, y si no me llevan ahí, pues ni modo, pues gloria a Dios. Yo voy, para eso traigo mi American Express, que es la llave de México. Yo estoy sorprendido. Esta iglesia me ha dado ofrendas más grandes que donde voy a predicar el fin de semana. Diga conmigo, dice el pastor, le voy a bajar. Entonces, no, porque es inevitable que el que siembra abundantemente. ¡Ay, alguien dele un aplauso al Señor! ¡Vamos! Pero Samuel no enseñó a sus hijos a dar, no enseñó a sus hijos a sembrar, no enseñó a sus hijos, pues que a veces en el ministerio hay que estar escuchando a las personas y ayudándolas, y a veces tú estás cansado, te duele algo, te duele aquí, tienes otro pendiente, pero por amor sirves, porque el mayor no es el que se sienta en la mesa o el que a todos atienden, el mayor es el que sirve. Así es en el reino de Dios. Y tus hijos te deben ver servir. Yo tuve entre las personas que servían voluntariamente en la congregación a un doctor encargado del departamento infantil. Tenía 120 maestros. Maestros, no niños. 600 niños. Y este hombre tenía un doctorado. Era doctor no de medicina. Tenía una maestría, una licenciatura, una maestría y 2 doctorados, uno en física óptica. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero suena rebuscado. El tipo era Ciro Peraloca en cristiano, súper, hiper inteligente. Y él, los niños lo batían, él suplía al maestro que faltaba. Y yo decía, ¿cómo una persona tan preparada puede servir a los niños? Y me dijo mi esposa, que fundó el departamento infantil en nuestra congregación, si alguien capta la atención de los niños y los puede servir, puede predicarle hasta el presidente. Ay, padre, dele un aplauso al Señor. Y termino ahora sí con el tercer ejemplo. Les hablé de un sacerdote Elí, les hablé de un profeta Samuel, y les hablo de un rey David. 1, 2, 3. Aunque David es un personaje extraordinario, rey, profeta, salmista, es un pésimo padre. David casi es medalla de oro en el peor padre de la Biblia. 1, 2, 3. Lo que tiene de valiente y de salmista y de guerrero, lo tiene de deficiente como padre. Bueno, tiene que ver que tuvo varias mujeres. Te estoy hablando
todos los que tuvieron varias mujeres tuvieron más problemas de lo común. Porque si Dios nos hubiera querido dar varias mujeres, hubiera sacado más carne y más hueso del costado de Adán. ¿Sí o no? ¿Qué le costaba al Señor hacer 3? Nada. Pero hizo una, y con esa no puedes. Imagínate con 3. Leemos que Salomón tuvo 1000 mujeres, 300 reinas, 700 concubinas. Sí, pero te faltó leer que las muchas mujeres apartaron su corazón de Dios. Y cuando alguien oye que Salomón tuvo 1000 mujeres, hasta le brillan los ojos. Hay hombres que dicen, oh, imagínate 1000 suegras y 2000 cuñados enojados. David fue un pésimo padre. El error más grande de David es que nunca habló con sus hijos. ¿Cuál fue el error? Y tú sabes, como tuvo hijos de varias mujeres, pues competían. Y él, el hijo mayor se llamaba Amnón. ¿Cómo se llamaba el mayor? Pero Amnón se enamoró de su media hermana Tamar, que era hermosa. Significa palmera, Tamar. Y dice que estaba tan enamorado de su media hermana que dejó de comer. Y para que un hombre deje de comer, algo está pasando grave. Y había un primo, diga, malas relaciones. El error de los jóvenes, y lo digo con respeto, es que no saben cómo les afecta a la gente con la que se juntan. Los papás, den un aplauso al Señor. Más fuerte, papás y mamás. La clave para un joven es saber escoger sus amigos. Y Amnón tenía un primo, era hasta primo, que cuando lo vio enfermo lo fue a visitar y le dice el primo: ¿por qué te estás enflacando? Ya mira, estás flaco y ojeroso. Es que estoy enamorado de mi hermana, pero no la puedo tomar y tener sexo con ella, porque pues es de las hijas del rey y está en el palacio. Dice: fíngete enfermo, le dice el primo, y cuando tu papá te venga a ver, porque tu papá te quiere mucho, dile que te mande tu hermana Tamar, que aparte tiene una licenciatura en gastronomía. ¡Ay, jole! Para que te prepare un caldito de pollo. Entonces el rey David vino a ver a Absalón. ¿Qué necesitas, hijo? Se me antoja un caldito de pollo. Sé que mi hermana Tamar hace un caldito. ¿Me la mandas para que me atienda y me cuide mientras estoy convaleciente? Y el rey David le mandó a su hermana, a la cual Absalón violó. Amnón, gracias. Violó y la forzó a acostarse con él. Y cuando tuvo sexo con él, con ella, porque no es el momento, no lo digas, Felipe. Sí, dilo, tienes que no oírlo. Sí, lo voy a decir. Todo hombre que te pretende lo que quiere es acostarse contigo, aunque sea cristiano. Así que todos los consejos que los papás dan: cuídate, no estés en lugares oscuros, no salgas sola con él. Yo hasta a veces creo que hay que inventar un cinturón de castidad de plástico. Y cada vez que la hija o el hijo salgan, los amarramos con huella digital. Porque yo he ministrado a tantos jóvenes que han fornicado, que no querían fornicar, hijos de cristianos, jóvenes consagrados, que cayeron en fornicación porque se descuidaron. ¿Por qué? Más que querían hacerlo, se descuidaron, se quedaron solos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y luego los hijos dicen: ay, ¿a poco no confías en mí, papá? No, en tu carne no confío. Y contéstele eso: tu carne no es confiable. Dígaselo. Ni el diablo tampoco. Así que está bien, yo creo que tú no quieres hacer el mal, pero mi responsabilidad como padre es cuidarte. Y no me repeles. Entonces Amnón violó a Tamar. Tamar le dice: dile a mi papá que nos casemos. Eran medios y se podía, pero él lo único que quería era sexo. Aunque él dice que está enamorado, y ahí te va, es la única porción bíblica que habla de estar enamorado, y es una mala connotación.
La única vez que parece que un hombre se enamora de una mujer es cuando Amnón dice que está enamorado de su hermana, pero no estaba enamorado, la deseaba, no estaba enamorado. Deseaba su cuerpecito tan bonito. Y cuando tuvo sexo con ella, la despreció. Entonces Absalón, que era hermano de Tamar, hijo de la misma mamá, o sea, todos eran hijos de David, pero de diferente mujer. Entonces Absalón era hermano de Tamar y Amnón era hijo de David, pero es hijo de otra mujer. Dice: mi papá va a poner en cintura a mi hermano. Y le dice a Tamar: Tamar huye a casa de su hermano Absalón, que era príncipe también, y le dice: ¿qué vamos a hacer? Dice: no te preocupes, mi papá va a tomar esto y lo va. Y la Biblia dice que David no hizo. Y pasaron 6 meses y David no hizo. Y pasó 1 año. Y David no hizo. Y pasaron 2. Entonces Absalón tomó la justicia y en una fiesta que hizo, llama a su hermano Amnón y lo mata. Ah, qué bonita familia pastoral. Un hijo violando a una hija, a una hermana, y un hermano matando. Entonces mata a Amnón. Y todo el mundo dice: pues David va a tener que. Algunos psicólogos cristianos dicen que Absalón mató a Amnón para decir: ahora sí mi papá va a venir a hablar. Y cuando mi papá me confronte que por qué lo maté, él no me va a poder ver a los ojos, porque yo le voy a decir: él violó a mi hermana y tú no hiciste. Pero David no habla con Absalón, lo expulsa del reino. Todo hijo quiere hablar con sus padres. Todo hijo e hija, aunque sea para gritarte. Y algunos padres tienen merecido que los hijos le griten. No está bien que le grites a tus padres, porque los deshonras. Pero muchos padres se han ganado a pulso el enojo de sus hijos. Si hay un mandato para los padres, es: no provoques a. Y aquí todos hemos pecado. Todo papá y mamá presente en este auditorio ha pecado, provocando a ira. No hemos corregido a nuestros hijos con sabiduría, sino con desahogo de nuestra impaciencia. Nos hemos equivocado en los juicios que hemos cometido. Y aún a veces nuestros hijos, por honrarnos, se han quedado callados cuando no han sido responsables de lo que los hemos disciplinado. Porque cuando vas a disciplinar a un hijo o a confrontarlo, tienes que pensar en cómo Dios te disciplina a ti. Todos digan, así como que nos sacaron el aire: ¡ay, jole! ¿A qué padre disciplinas a tu hijo o a tu hija? Y te pregunto, ¿así te disciplina Dios? Yo perdí 2 hijos siendo pastor. Yo lo testifiqué aquí. Yo no vengo a decirles que soy un papá perfecto. No supe ayudar a mis hijos en un momento de crisis en la adolescencia. Estaba con mucho trabajo, la iglesia había crecido mucho y había multiplicación de iglesias, y por ir a predicar y atender las iglesias no estuve con ellos como estuve con los primeros. Yo traté de compensarlos con otras formas, pero no era lo que necesitaban, y los perdí. Yo les platiqué: mi hijo Jonathan empezó a consumir cigarro, luego marihuana y luego droga, y visitó 16 centros de rehabilitación. Pero yo le pedí perdón al Señor y le dije: yo creía que sabía, pero delante de ti me humillo. No sé tu palabra, pero no cómo aplicarla para mis hijos.
Y Dios sabe, porque mi hijo Jonathan, un día le dije, perdóname, hijo. Dije, es que no tengo que perdonarte, papá. Fíjate lo que dijo mi hijo Jonathan. Repito las palabras de él: tú no hiciste nada mal. Yo fui el que decidí apartarme de Dios. Sí, hijo, pero no estaba ahí. Sí, papá, pero aunque hubieras estado ahí, si yo decido apartarme. Pero han sido 10 años que se apartó. Y en octubre del año pasado se volvió al Señor de todo su corazón. En los últimos 4 años, 3, mi hijo regresó a casa hace 3 años, después de haber estado 6 años fuera, en diferentes lugares. Y cuando regresó a casa, mi esposa habló conmigo y lloré. Y yo decidí ser distinto. ¿Decidí qué? Y le dije yo a Dios: la única manera que tengo es llevar a mi hijo a mis viajes. Y cuando esté en casa, tomar una tarde para estar con él. No era mucho, es lo que muchos de nosotros pudiéramos hacer, pero yo no lo había hecho. Entonces empecé a estar una tarde a la semana con mi hijo, haciendo algo que le gustaba, aunque a veces me desquiciaba, pero tratando de calmarme lo más. Y lo empecé a sacar a los viajes. Y Dios me dio una segunda oportunidad. Y aunque yo no estuve con mi hijo a los 14 a 18 años, estuve con él de los 22 a los 25 años. Y él se estaba bañando, cuenta su historia. Él hizo la oración de fe como 20 veces, pero no la hizo porque tienes que confesar con tu boca y creer. Pero dice que se estaba bañando y se acordó de la oración, se arrodilló bajo el agua e hizo la oración en el baño. Y le dijo: Dios, libérame de toda opresión. Mi hijo testifica que él vio salir demonios de su vida, que él perdió la cuenta cuando 200 habían salido. Por eso estaba la cosa bien tremenda. Y dice que cuando salió del baño y de ser liberado, era otra persona. Nadie oró por él ahí. Nadie le dijo: repite conmigo. Nadie puede decir: lloré por el hijo de Felipe del Castillo y él fue liberado. Lo hizo Dios en su gracia, en su poder y en su amor. Y nadie puede llevarse la gloria sino Dios. A Dios sea la gloria. Le acaban de hacer una entrevista en un canal de televisión a mis 2 hijos menores, Jonathan de 25 y Cristian de 23. Ya no son niños. Mi tercer hijo es más grande que David, que tiene 24. Jonathan tiene 25 años. Y el pastor en Calacuaya, una iglesia emblemática en todo México, el pastor que dirige los medios y tienen un canal de televisión, porque él trabajaba en Televisa y pues hizo un foro de tipo Televisa en la congregación. Precioso el lugar, súper tecnología. Hace un programa de padres e hijos de pastores y entrevista a Jonathan y a Cristian. Esto está en el canal de Trigo y Miel YouTube. Véalo hoy en la tarde. Usted escuche a mis hijos. Ha sido un milagro. Ahora mi hijo Jonathan trabaja en la iglesia. Y el chiquito, ya no está chiquito, el de 23, fue afectado por la pasión que ve en su hermano. Porque nadie para ver el cambio tan poderoso como tu propia familia. Y mi hijo, el último, el cuarto, fue afectado o ha sido afectado por el cambio de su hermano. Y ahora mi cuarto hijo trabaja conmigo en la congregación. Es un milagro. Yo no lo hice, lo hizo. Y yo no critico a nadie que batalle con sus hijos,
porque ya les abrí mi corazón. Pero le doy gracias a Dios que en los momentos más difíciles y oscuros algo nos sostuvo y seguimos, mi esposa y yo, creyendo que no era en vano estar orando por nuestros hijos. Hicimos modificaciones en nuestra manera de comportarnos en casa y Dios en su gracia empezó a tocar nuestros hijos. Una cosa hicimos que nunca habíamos hecho porque no nos enseñaron que lo hiciéramos, y era tener un tiempo de oración de 10 minutos con ellos. No 10 horas ni una hora, 10. Mi esposa hacía una lectura o yo la explicábamos y orábamos por 4 peticiones. Mi esposa oraba por una, yo por otra, mi hijo Jonathan por otra y mi hijo Cristian por otra. Y van a escuchar a mi hijo Jonathan decir: mis papás me dieron oportunidad de servir en el audio, aunque yo no estaba bien con Dios. Y mi hijo el chico nunca se quedó en la casa, o sea, sí quiso quedarse, pero lo llevamos a la congregación, aunque no quería. Y mi hijo el chico dice, Cristian, en la entrevista: si algo me ayudó a venir al Señor es ver que mis papás no cesaron de orar por mí, aun cuando yo andaba mal. Yo he sido usado por Dios tremendamente en León, Guanajuato, para la gloria de Dios, lo digo, y en la nación. Trigo y Miel es la iglesia más conocida en 6 estados del centro de la República Mexicana. No dije que es la mejor, ha sido Dios, pero lo más difícil ha sido criar hijos para Dios. El mismo Dios que me ayudó a mí o ayuda a otros, te va a ayudar a ti a criar tus hijos. Si algo te puedo enseñar es que aprendamos de Elí, de Samuel y de David. De Elí aprendamos que no podemos dejar sin disciplina a nuestros hijos y que tenemos que disciplinarlos en amor, no en ira. De Samuel aprendamos que tenemos que enseñar a nuestros hijos a servir y a dar, porque nos ven a nosotros sirviendo y dando. Y sí hay privilegios por servir, sí los hay, pero primero hay que servir y dar. Y el motivo nunca debe ser los beneficios que tendremos al servir a Dios, sino el gozo de servir. Y de David debemos aprender que hay que hablar. David se equivocó. ¿Cómo no se iba a equivocar si él fue hijo ilegítimo de su papá? 1, 2, 3. La historia dice, la historia judía, que Isaí y su esposa se separaron por 15 años, y en esos años, no la Biblia sino la historia judía, él tuvo un hijo con una prostituta llamado David. Por eso el Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi. ¿Tú puedes culpar a David si no tuvo un papá? Bueno, sí lo tuvo, fue Isaí. Isaí se lo trajo a vivir a su casa, pero sus 7 hermanos lo agarraron de bajada porque era el hijo de la otra. ¿Tú puedes culpar a David? Estuvo muy mal que no pusieran en cintura a Amnón, y peor que no hablara con Absalón cuando mató al otro hermano, pero no había sido educado por ningún. Pero si tú te vuelves a Dios, Él es el Padre perfecto. Ellos no tenían el Espíritu Santo y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ellos no tenían la Biblia completa como la tenemos y nosotros la tenemos completa. Ellos no tenían un padre espiritual que ama a la familia y me trajo para hablar de matrimonios, y aquí estoy hablando de la familia, pero tú sí lo tienes. Tú tienes acceso a conferencias, a música, a alabanza. Tienes 20 herramientas más que ellos no tenían. Estos errores de estos 3 papás, Elí, Samuel y David,
nos pueden escandalizar desanimándonos para decirnos está en chino. Sí, es verdad. Por eso digo que ser padre es un ministerio con el cual necesitamos toda la ayuda. Pero si la pedimos, Él quiere que críes hijos para Dios, que tengas hijos que sean parte del pueblo de Dios, y que tus hijos un día deciden por su propia voluntad caminar con Dios. Ya acabé. El evangelista más conocido de todo el tiempo moderno se llamaba Billy. Dicen que le predicó en persona a 50 millones de seres humanos, y que muchos cristianos hoy en Estados Unidos y en otras partes están en las iglesias porque se entregaron en sus grandes. Pero el hijo de Billy Graham se perdió por 30 años. Franklin Graham, alcohólico. Deberías ver la biografía. Dicen que el hijo de Billy Graham se quedaba tirado, borracho, como un té por ocho, diríamos en México, en la banqueta. Y Billy Graham, el gran predicador, el que estuvo ministrando a 7 presidentes de los Estados Unidos y a la reina Isabel, se acostaba junto a su hijo en la banqueta de la calle y clamaba a Dios: toca a mi hijo, Señor. Y antes de morir Billy Graham, 20 años antes, Dios tocó a Franklin Graham, y él ahora dirige el ministerio de su padre. Podemos cometer errores, pero si nos volvemos a Dios, Dios nos va a dar una segunda oportunidad. Y si no has cometido errores, no critiques a los que los han cometido, y mejor dile al Señor: si me pudieras librar, líbrame y enséñame qué hacer con mis hijos. Y los jóvenes que se van a casar, no se me asusten, pues ya van a decir: no, pues yo a lo mejor no tengo hijos para que tengamos esas tragedias. Es que no te enseñaron. A mí no me enseñaron. A mí no me enseñaron que para que Jesús esté presente en una familia hay que orar con los hijos, aunque sea 10 minutos. Usted me va a criticar, pero si solo oráramos en familia todos los días, o la mayor parte de los días de la semana, se soltaría la presencia de Dios en casa. ¿Quién dijo que hay que orar una hora? Digo, qué padre que oraras una hora, pero es tan complicado que te reto a que te juntes con tu esposa y tus hijos, más cuando están en la prepa, que tienen diferentes actividades, a que 10 minutos al día se reúnan y oren. Si lo hacen consistentemente, algo sucede, porque Dios está presente cuando es invocado o buscado intencionalmente. Si Él está en todo lugar, pero no manifiesta su presencia en todo lugar, sino donde hay un corazón humilde, un corazón sencillo que dice: este día lo ponemos delante de ti, o al final del día, o al inicio del día, o a la hora de la comida. Traigan a Dios, y que los papás, aunque no somos perfectos, vivamos lo que aprendemos delante de nuestros hijos. Final, quiero orar. ¿Alguien le da gloria a Dios? ¿Alguien aquí exalta al Señor? Y la primera oración que quiero hacer es por los papás y las mamás que se pueden humillar y le pueden decir al Señor: yo no sé, pero quiero aprender. ¿Hay algún papá, hay alguna mamá que sea consciente que se ha equivocado con sus hijos, pero que hoy le quiere pedir a Dios una segunda oportunidad? Y le dice: mira, Señor, yo voy a aprender, voy a cambiar cosas que tengo que cambiar en casa. Dame una oportunidad más de acercarme al corazón de mis hijos, que aunque no soy perfecto, yo les pueda testificar con mis hechos quién eres tú. Si hay un papá o una mamá
que reconozca esto, póngase de pie en su lugar. Le pido un favor más, venga aquí al frente, por favor. Venga aquí al frente. Yo quiero orar por cualquier papá o cualquier mamá que tenga la capacidad de humillarse ante Dios y decirle: no sé, pero quiero aprender. O sé 2, 3 cosas, pero no me han funcionado. Dime cómo, Dios, que yo lo quiero hacer. Yo te vengo a decir de parte de Dios: Él va a escuchar tu oración y te va a dar otra oportunidad. Tú tienes que estar listo para saberla aprovechar. Levanta tus manos, tú que pasaste al frente. Padre, oro por cada papá y mamá que está aquí quebrantado. El Señor me dice que hay aquí alguien que se divorció o se alejó de su esposa y no le dejan ver sus hijos. El Señor te dice: te voy a abrir una puerta de oportunidad. Sé sabio, aprovéchala, que te voy a volver a conectar con tus hijos. Oh, aleluya. Padre, oro por cada esposo y esposa. Oro por cada matrimonio y padre y madre, para que podamos, como ayer hablábamos o tú nos hablabas, de poder vivir la verdad de tu palabra frente a nuestra casa. No lo haremos para que nuestros hijos nos vean, o sea, esa no será la motivación, pero sí nos tienen que ver que te buscamos, porque modelamos al orar, modelamos al platicar, modelamos al leer tu palabra con ellos. Yo no conozco ni puedo entender lo que ellos deben hacer, pero una verdad puedo darles y motivarles. Dios va a escuchar tu oración y te va a dar la llave al corazón de tu hijo. Vamos, pídele una llave al corazón de tu hijo. Dile: enséñame qué hacer, y menciona el nombre de tu hijo o de tu hija o de tus hijos. Dile: aquí estoy, Señor, en lo que me he equivocado lo traigo a tus pies. Si me he equivocado, he fallado, lo he hecho mal, lo traigo a tus pies, te pido perdón y te digo: dame, dirígeme, háblame con tu palabra, ayúdame a aprender, y lo que yo aprenda, lo que tú me enseñes, yo lo voy a hacer. Hoy decido entender que ser padre o madre es un ministerio y necesito toda la ayuda tuya. Necesito accesar a lo sobrenatural para poder impactar a mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dilo, es como una meta. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dame la oportunidad de poder mostrar a mis hijos, a mis hijas, a mi familia que puedo cambiar. Solo tú, Dios, aquí estoy. Decido cambiar, decido mejorar. Dame las herramientas, dame la estrategia, dame la dirección al corazón de ellos. Empieza a bendecir a tus hijos por nombre. Empieza a bendecir a tus hijos por nombre. Levántalos. Si estás con tu esposa, abrácense, tómense de la mano, y primero ella ora y luego él ora, o primero él ora y luego ella. Menciónale a tus hijos a Dios. Ya, vamos, menciónalo. No importa cuánto tenga que insistir, yo voy a orar hasta que tú me des otra oportunidad. Amén, amén, amén. Vamos. Antes de que venga el día grande y terrible, yo enviaré el profeta Elías. Ese Espíritu Santo que movió a Elías vendrá para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Restauración de familias, restauración del corazón de los hijos, restauración del corazón de los padres. Vas a conectar a los padres con los hijos con los padres. Danos tu gracia. Danos tu gracia.
Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios, contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.